Bueno, seguimos con que nuestras flores no mueran, coordinado por Águeda Rodríguez. Estamos en el capítulo 1, ya hicimos el primer vídeo, que yo creo que quedó muy chulo, la verdad. Y os voy a recordar el nombre del capítulo, que puede ser interesante. Se llama Simplemente por el placer de saborear la belleza al recordar de dónde venimos. Hoy lo voy a acabar, ¿vale? Porque quedan 3 poemas y yo creo que da tiempo. Iré interpretando un poco, sobre todo cuando acabe, por lo menos comentando alguna cosita. Y bueno, el objetivo, como bien sabéis, es ir mejorando esa recitación de poesía, que quede un vídeo chulo, que nos quedemos un poco fascinados, ¿no? A pesar de que yo haga de ese interlocutor entre el poema y el espectador, y que bueno, pues poco a poco vayamos captando la profundidad del texto, ¿no? Y empezaríamos por el poema, que en este caso se llama Diario, y también es de la propia Águeda, ¿no? Y nos dice, y ahí empiezo. Me miran los días a los ojos, amenazando, como si estuvieran nuestros respiros contados. Cada día me levanto esperando a que pase algo. A veces parece que no pasa nada. Me canso de esperar una nueva temporada. Pienso en verso la historia pasada. Piel infinita que ya no se recupera de las heridas. Duelen los recuerdos como si viviera siempre en el mismo día. Nuestras flores nacen y mueren sin escuchar melodías. Cada día le echo menos azúcar al café. Enciendo velas sin saber bien por qué. Pienso demasiado en todo lo que no quiero perder. Pienso demasiado. Las decisiones penosas solo me pesan a las 3 de la mañana. Cuando la noche envejece me persiguen las esperanzas. Me asusta esta rutina tan cotidiana, tan rutinaria. Al final siempre consigo respirar. Por lo visto no me he cansado de esperar. Suenan las notas que tienen que sonar. Se me ilumina la mirada cuando veo estrellas en Madrid. Por un momento me apetece estar aquí. Parece que hay más vida después de abril. Y con esto cierra Diario de Águeda. Entiendo que lo podemos conectar mucho con experiencias cotidianas, contemporáneas. Estoy pensando demasiado, no, pensando en la procrastinación, pensando en el aburrimiento, pero también en la ansiedad, porque ese pienso demasiado se parece mucho a la ansiedad. Pero es verdad que me canso de esperar una nueva temporada, también resuena aburrimiento. Al final son sensaciones que tienen que ver con la sociedad líquida, ¿no? Con la velocidad de la vida, que a la vez es lo bien sabido, tan rutinaria, nos dice Águeda, ¿no? Es eso de siempre, que siempre pasa, que pasa rápido, que aburre, que hace que te distraigas, que no hagas lo que tengas que hacer, que pienses en lo que no deberías, que pienses demasiado. Y es curioso cómo acaba con ese, parece que hay más vida después de abril, abril como mes lluvioso, ¿no? Quizás lo quieran tirar por allí, no lo tengo claro, se me ilumina la mirada cuando veo estrellas en Madrid, también quizás es el contacto con la naturaleza, con una naturaleza nocturna, más apagada, menos ciudad, más bosque, más natural, ¿no? Y ese, por un momento me apetece estar aquí, que también yo creo que refleja ese momento de conexión. Estaríamos ahora en el siguiente poema, que se llama Décima canción, de Matías Lizarraga Martínez. Vamos a ello. Quise ser un folio en blanco, contar mi propia lectura. Vacía di la blancura como un solo color franco. Caminé perdido y manco, tallando en mi corazón una pequeña canción encerrada en mi latido, por no llegar a tu oído y volver a la razón. Até el deber al sentir, busqué el creer sin querer, herí intentando entender, me serví antes de servir. El sentido puse a hervir y me convertí en un necio, al deseo le di un precio. Volví todo el mundo un cuento, de contarlo me arrepiento, le perdí cualquier aprecio. Di por perdido ya el tiempo, me gané a pulso la herida, y amé tan triste a la vida que se fue el ritmo del tiempo. Sin embargo, tú, a destiempo, anduviste por mi orilla, logré tirar la colilla, volver a oír la canción, aquella única versión, para ti, la que más brilla. Un artista en cada esquina, su guitarra prendió en fuego, por no haber ganado el juego y dar la nota que trina. Se aferraba a la doctrina de hacer la vida un ensayo, sin dejar cesar el rayo, pero el mundo se hace solo. La vida se canta en bolos, y yo tan solo subrayo, el tiempo se fue, objetivo, de cada una de mis rimas. Tan solo esbocé las cimas,
traté de huir los motivos. Ahora, conmigo vivo, di al fin a torcer mi brazo. Poema entendí el chispazo, vida al andar compartido. Volví herencia tu apellido y te orquesté, trazo a trazo. Es tu mirada, cobijo, descanso en la tempestad, en el amor, brevedad, el caminar de tus hijos. Si tantas veces se dijo, tal vez por algo será. Por nada, ¿qué más da? Y si es el amor austero, en tu llegar yo lo espero, y a tu vera quedará. Tiemble la vida en tus manos, seque en tus ojos la sal, cual salina en barrizal. Vuelvas con cabellos canos. Tu enfermedad en lo urbano, entre lo triste y lo gris, tocará a blancas un mi, será la dulce canción, tallada en mi corazón, con tus dedos, como alfil. Muchas cosas, ¿no? Un poema más largo, con un montón de verbos, con mucho contenido, ¿no? Verbos inabarcables, en realidad, por el lenguaje. El principio me ha parecido interesantísimo. Me ha parecido que hay mucha cuestión de... Aquí habría una especie de... No es arrepentimiento, yo creo la palabra, pero sí de reconocimiento de error, ¿no? Porque me serví antes de servir, se está reconociendo cierto egoísmo, el sentido puse a hervir y me convertí en un necio. Al deseo le di un precio, ¿no? Entonces es muy curioso y también quise ser un folio en blanco, contar mi propia lectura. Yo creo que siempre es muy interesante de atender tanto al principio como al final, ¿no? Contar mi propia lectura, quizás esto me puede recordar a cuestiones que tienen que ver con la originalidad, con si la originalidad es una huella, o si por otra parte es una creación ex nihilo, si simplemente es reunir un conjunto de historias simbólicas reunidas sintéticamente de una manera especial en el poeta, ¿no? Sería en este caso. Vacía de la blancura como un solo color franco, caminé perdido y manco, tallado en mi corazón una pequeña canción, encerrada en mi latido, para no llegar a tu oído y volver a la razón. Pero luego cambiamos, ¿no? Luego cambiamos en realidad, cambiamos a otro tercio, que tiene que ver con encontrarse, quizás yo creo que tiene que ver con el amor, ¿no? Para no llegar a tu oído y volver a la razón, la emocionabilidad versus la razón, quizás cierta emocionabilidad no deseada. Entonces, esa reflexión sobre la originalidad se difumina y se convierte en otra cosa que tiene que ver más bien con el amor. Su guitarra prendió fuego por no haber ganado el juego y dar la nota que trina. Se aferraba a la doctrina de hacer la vida un ensayo, ¿no? Esto es muy propio de filósofo, teorizar demasiado y ver teoría en todo, quizás donde no la haya, ¿no? Y no a todos hay que darle, y no en cualquier contexto, la charla de Parménides, ¿no? Sin dejar cesar el rayo, pero el mundo se hace solo, la vida se canta en bolos, y yo tan solo la subrayo. Esto también me recuerda a cierta concepción romántica de la vida, ¿no? Inaprensible por los conceptos de la razón, y yo tan solo la subrayo, pues entiendo que podríamos interpretarlo. A ver, tenéis que entender que estoy haciendo una interpretación muy libre, porque también en determinada visión de la poesía que muchas personas comparten, y yo me incluiría, la poesía tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, un poema no tiene tampoco ningún otro texto, pero un poema más que ninguno tiene un significado fijo y la interpretación pues es bastante libre. No estoy yo queriendo captar esta idea hermenéutica, ¿no? De la objetividad del texto, sino más bien hacer la interpretación interesada para extraer de ella una serie de temas que pueden ser relevantes filosóficamente. Típica mirada interesada que estamos muy acostumbrados actualmente, así que yo creo que se entenderá sin problemas. Pero sí que estaba con esto de, y yo tan solo lo subrayo, la vida, inaprensible por los conceptos de la razón, y yo tan solo lo subrayo, podría recordarnos al concepto de autenticidad romántica, porque estamos hablando de romanticismo ahora mismo, y la autenticidad precisamente sí sería esa decisión tomada mediante la aceptación de un destino que se encuentra bueno, lo podríamos decir así, sí, en el espíritu de un pueblo, en la vida cultural manifiesta en la que se inserta un individuo, ¿no? En ese sentido, yo como una expresión particular y auténtica de la vida, inaprensible por los conceptos de la razón, pero expresable en tanto que se encarna la vida a través de mí en un modo muy particular de vivir, que es
el mío propio. Y ojo que esto lo hemos sacado y yo tan solo lo subrayo, que la poesía da para mucho, de verdad, que con una sola frase se puede hacer muchísimo. Y voy ahora al final, será la dulce canción tallada en mi corazón con tus dedos como alfil. Esto me parece quizás de las partes más indescifrables, desde luego conexión con la musicalidad, con la armonía, la poesía al fin y al cabo puede ser vía de salvación, ¿no? También tiene ese aspecto. Pero justo antes es tu enfermedad en lo urbano, entre lo triste y lo gris, tocarás a blancas un mí, ¿no? Así que venimos de, cierto momento de enfermedad, de tristeza, de complejidad, de complicación, de desgracia, quizás incluso, que a través de la música, a través de ese mí, que parece ser atravesado por el amor, ¿no? Es decir, no es un mí de cualquier persona, es el mí de quien talla en tu corazón, ¿no? Que no es cualquier persona, por supuesto, y ahí sí se llega a esa recuperación vitalicia, y con lo cual tendríamos esta conexión amor, música, poesía, que pues es interesante. Y bueno, ya para no alargarme, pasamos al último poema, que es Síntesis, de Ardavina, y vamos a ello. Os enseño un poco, por cierto, que no os he enseñado mucho, como sabéis está ilustrado, el texto es profundamente precioso, está ilustrado por Miriam Vicuña Bielba, que también es muy importante decir la ilustradora, y bueno, leo. Quiero pertenecer al mar, siendo estrella en el cielo, inevitable temblor del cosmos, entiérrame en tu pecho, enséñame los campos infinitos con los que sueña todo universo, hazlos reposar sobre mis pestañas, hazme anhelar sus besos. ¿Y si huimos entre el día y la noche fuera del tiempo? ¿Y si olvidamos nuestros nombres en la intemporalidad de cada brisa? ¿Y si en lo inhabitable de la belleza cruda encontramos un consuelo mucho mayor que en la comisura de nuestras sonrisas? Quiero saber el significado del bosque a oscuras, la forma de sus bocas mudas en ese silencio, y el frío del viento que lo habita. ¿A dónde os lleváis las estaciones cuando pasan ellas sin ser advertidas? Si pudiera atrapar el susurro de estos momentos tan inquietos, ¿lo haría? Y viajar junto a las sierpes de las aguas, ahondando en esta mente, ahondando en esta herida. Un tono quizás algo melancólico, yo noto también cierta sensación de tristeza, pero posibilidad de fuga, porque y si vivimos entre el día y la noche fuera del tiempo, la noción del bosque oscuro, que desde luego no sé si tiene referencia concreta, a mí últimamente todo me recuerda a Heidegger, ¿no? Porque claro, los claros del bosque y esta noción heideggeriana, y bueno, esto lo podríamos conectar incluso con la diferencia ontológica entre ente y ser, ¿no? Por la distinción entre confundir los árboles con el bosque, ¿no? El bosque no son los árboles, es una cuestión mucho más compleja y ahí entraría la noción de propiedad emergente, pero bueno, eso sí que me lleva por unas derivas yo creo muy lejanas del poema. La forma de sus bocas mudas en ese silencio y el frío del viento que lo habita. Una concepción, quizás también porque está atravesada por la noche, de la naturaleza un poco más peligrosa y fría que otras visiones que también han pasado quizás en el anterior capítulo, más cálidas, por lo menos en determinados momentos, ¿no? Porque aquí lo que hay es quietitud, susurros, mudez, heridas, besos, eso sí, pero hazme anhelarlos, ¿no? Es decir, el sentimiento es de anhelo, no el propio beso en sí. Reposo, huida, es que fijaos los verbos, ¿no? Bueno, me voy a fijar en los verbos, ¿no? Que es muy interesante. El primero es pertenencia, que, vale, tiene cierta conexión más alegre, ¿no? Se podría decir, quiero pertenecer al mar, aunque el mar quizás no es el lugar más alegre al que pertenecer, ¿no? Porque el mar suele invocar, aunque sí, cierta... Bueno, sí, quizás se puede romantizar, pero evoca más tristeza, ¿no? Más melancolía, por lo menos, más nostalgia. Pero no, luego el siguiente verbo sería ser, siendo estrella en el cielo, que este sí que sería ya muy halagador, ¿no? Sería de hecho alcanzar un estatus casi divino. Inevitable temblor, ya aquí como que de repente hemos caído, ¿no? Entiérrame en tu pecho. Claro, entiérrame en tu pecho, por un lado tiene este componente y carga romántica, y por otro lado fúnebre, porque al final lo que estamos hablando es de enterrarse y de quizás ahogarse. Enséñame los campos infinitos, volvemos a el verbo enseñar,
pero luego pasamos a soñar, que ya nos movemos en el reino de la apariencia, ya todo esto que hemos ido leyendo: reposar, anhelar, huir, olvidar, inhabitar, que no habitar, consolar. Pero bueno, luego, no, bueno, sí, mucho mayor que en la comisura de nuestras sonrisas. Por lo menos posibilidad de sonrisa, pero belleza cruda, que es precisamente lo que es mucho mayor. Siempre hay como ese aspecto negativo que se sobrepone al positivo. Luego tendríamos el bosque a oscuras, que ya hemos hablado de él, la mudez. Tendríamos también las estaciones inadvertidas, el susurro atrapado, los momentos quietos, las sierpes de las aguas, el ahondar en la mente y el ahondar en la herida. Claro, ahondando en esta mente podría incitar reflexión, introspección, un aspecto quizás más positivo, porque puede ser incluso en cierto sentido liberador a nivel espiritual. Podemos pensar en el budismo, pero acabamos ahondando en esta herida que normalmente nos trae la negatividad. Y perdón que juegue con esta polaridad, pero siempre me interesa si un poema, que no tiene por qué dar una respuesta clara, pero nos deja mayor sensación de tristeza, de que estar escribiendo una situación alegórica no deseable o compleja, atribulada, o a una situación alegre, ideal, espectacular. Son cosas muy distintas, pero paradójicamente muchas veces en los poemas se encuentran pues a la vez o anidados de manera imbricada. Y en este caso, ahondando en esta mente, ahondando en esta herida, quizás como mucho habría una lectura de esa herida de nuevamente introspección, ¿no? Y de reconocer en una especie de ejercicio dialéctico ese pasado doloroso, porque al final es ahondar, no se trata de reculpabilizarse, tampoco de responsabilizarse por otra parte, pero sí una especie de ejercicio dialéctico de reconocimiento y reflexión sobre nuestro pasado para quizás superarlo, ¿no? Y así que aunque acabemos con herida, quizás el sonido de este poema sí que sea en el fondo más alegre. Y con esto hemos llegado al capítulo 2, decidme qué impresión tenéis y qué interpretación, que es lo más interesante, tenéis del poema en los comentarios, y con esto acabamos. Nos vemos.